Saludos, ¿qué tal? Desde la ciudad de Miami les saluda Aurel Cabrera en este espacio político Frente a Frente. Por supuesto que me puede sintonizar a través de Roku y Fire TV y a través de la aplicación de Univisión Euforia en formato de radio. Ahí estamos de 5 a 6 de la tarde siempre en el mismo horario con temas de interés, temas políticos y de actualidad que usted desea conocer. También me puedes ver a través de TV Quisqueya en la ciudad de Nueva York y en la República Dominicana. Ahí estamos en emisión nacional a través del canal Vega TV. Hoy te propongo un programa bastante interesante, un programa donde no tendrá maquillaje para hablar del tema de Cuba, cubano 100%, mi audiencia lo conoce y me reconoce como tal, por supuesto, está viviendo quizás los últimos momentos, según la administración del presidente Donald Trump, bajo el mandato en la Casa Blanca, donde extraditó al dictador Nicolás Maduro y también le ha puesto una presión tremenda a la revolución castrista de 1957-59. 6 décadas precisamente en el poder, un pueblo devastado, un pueblo sin esperanza y ve quizás una luz al final del túnel y de su camino, por supuesto. Hoy voy a analizar este tema que está bastante interesante porque Cuba está asfixiada. El bloqueo de Estados Unidos y la guerra del petróleo tienen a la isla, a la mayor de las Antillas, precisamente contra la pared. Comienza Frente a Frente el espacio político de esta estación. Hoy voy a estar conversando con Julio Lorente, artista visual, escritor y divulgador cubano. Bienvenido aquí al espacio por vez primera, amigo mío. Qué bueno que estás con nosotros para analizar este tema que de verdad a ti como buen cubano te preocupa. Muchísimas gracias, Aurelvi, por la invitación a ti, al equipo y nada, encantado de estar acá con ustedes. Un placer, por supuesto. Y también voy a tener un testimonio bastante interesante, José Rolando Cáceres Soto. Él es expreso político cubano. El régimen dice que en Cuba no hay presos políticos y yo quiero hablar más adelante con él sobre este apéndice principalmente. Y también radica aquí en la ciudad de Miami y actualmente es el vocero de la Casa Cuba of Miami. Al fin te tengo en el programa. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por invitarme al programa, a tu equipo y a las personas que están viendo. Bueno, vamos entonces a comenzar con una pregunta que a mí me llama mucho la atención y quiero comenzar con Julio, Julio Lorente, que me acompaña vía Zoom también. Y es que precisamente ayer, Julio, vimos al dictador gobernante cubano puesto por el dictador Raúl Castro Díaz-Canel en una conferencia de prensa que salió a hablar en televisión nacional con medios de prensa internacionales, dicen ellos. Ahí estaba solamente Rusia Today y un canal de la República Popular China. Pero sin embargo, yo quiero que abundar un poco sobre lo que estuvo diciendo y la pregunta vendría siendo si esto viene siendo un capítulo más de lo que ha ocurrido en la desgracia del tema cubano o si estamos viendo ya realmente los últimos minutos o días del régimen castrista. Bueno, lo que está sucediendo ante nuestros ojos es un proceso que se ha desarrollado de manera sistémica en la propia inutilidad estructural del castrismo, porque todos sabemos que ha sido un sistema que nunca ha funcionado, que ha sido económicamente caótico, lo que sí ha sido pues simbólicamente oportuno. Y esto da efecto a su permanencia en el poder, que le sobrevivió incluso a su propia incapacidad. Lo que pasa es que estamos acudiendo a un momento histórico en el que esa desestructuración, esa destrucción, esa implosión del castrismo está sucediendo ante nuestros ojos. Estos procesos lo ha pasado el castrismo desde de la propia década del 60, porque repito, fue un sistema diseñado para permanecer, para justificar el éxito del socialismo como símbolo de la izquierda internacional. Y es por eso que fue mantenido todo el tiempo por la Unión Soviética y luego del colapso de la misma siguió transitando de izquierda en izquierda para seguir manteniendo ese estatus de símbolos. Pero ya el castrismo está muerto como sistema, incapacitado para generar cualquier tipo de autosustento, y una vez que se le ha cortado el cordón umbilical con Venezuela, pues vemos que está en una crisis terminal. Creo que es una cuestión de tiempo y de presiones geopolíticas ver el colapso del régimen y está por ver el proceso de transición al que será sometido.
Es interesante de verdad lo que pueda ocurrir en un periodo quizás de 3 a 4 meses. Hay mucha esperanza en el pueblo cubano. Voy a regresar a la sala Zoom. Esta vez voy a recibir a José Rolando Cáceres y con él quiero hablar algo interesante porque fíjate que todo el mundo está ansioso por el derrocamiento de este sistema. De hecho, yo en otras oportunidades, y es mi punto de vista muy personal, creo que el acontecimiento más importante del siglo XXI va a ser la caída de este régimen. Es un secreto a voces, están sin oxígeno, sin dinero y cada día con muchísima impopularidad por parte del pueblo que está dentro de Cuba. Fíjate que ya el relevo que ellos venden a través de sus universitarios, eso es un mito, porque cuando vamos a la base de la sociedad civil cubana, la que está dentro de Cuba, la juventud no cree en ese sistema. Y la pregunta es la siguiente, ¿está preparado el exilio, los representantes de los partidos independientes, los expresos políticos que tienen algún cargo para asumir una transición? Porque lo que vimos en Venezuela realmente no era lo que esperaba el exilio venezolano. Bueno, eso es una pregunta Muy bastante profunda. que muy profunda y nos ponemos a pensar por la situación que pasaron en Venezuela con respecto al tener a Maduro, a apresar a Maduro y traer a Delcy Rodríguez como la vicepresidenta, como presidenta interina, buscando una transición. Pensamos que el tema de Cuba no puede ser igual. Recordemos que también se ha dicho el presidente Donald Trump que han habido ya conversaciones, mensajes con la cúpula castrista. Pero, por ejemplo, como preso político, que te lo he dicho, aquí hay organizaciones que ya están preparadas, incluso desde cuando Mascanosa había un plan para salvar a Cuba, siempre ha habido ese plan, donde han habido empresarios y personas que van a intervenir en esa ayuda a salvar a Cuba. Yo pienso que el exilio cubano está preparado. Hay organizaciones dentro del exilio que están preparados en cualquier momento cuando sea necesario. No, y lo interesante es que no solo está preparado para la transición y para la libertad, el exilio cubano, las principales figuras que han estado batallando de una manera pacífica contra un monstruo como es el régimen de La Habana. Pero lo más importante es saber si el pueblo cubano está preparado. Mira, hay algo que a mí me llama mucho la atención y que es un foco informativo que siempre le pongo encima, es la mentalidad. Una mentalidad sumergida literalmente a la vagancia, donde si no robas, no tienes, y si no vas a un trabajo donde puedas robarle al sistema, cuando hablo de robo es precisamente al sistema para sobrevivir, bueno, no me interesa trabajar, y eso es un secreto a voces de la gente que está dentro de Cuba. ¿Qué opinan los cubanos? Les propongo a los dos precisamente ver un video que estuvo realizando como una voz populi el medio de Martín Noticias. Veamos y después regresamos aquí a la sala Zoom. Cuba es una nación fallida. Lo ha sido durante mucho tiempo, pero ahora no tiene a Venezuela para apuntalarla. Así que estamos hablando con gente en Cuba, con personas de alto rango en Cuba. Veremos qué sucede, decía el presidente de Estados Unidos este domingo y resaltaba que Cuba está en una situación crítica. En declaraciones anteriores en la noche del sábado, Trump dijo que las nuevas restricciones al suministro de petróleo hacia la isla presionarán al régimen a negociar con Estados Unidos. En una orden ejecutiva emitida el 29 de enero, el presidente de Estados Unidos declaró una emergencia nacional frente a lo que considera amenaza inusual y extraordinaria proveniente del gobierno de Cuba, por su postura alineada con adversarios de Estados Unidos, que impondría, entre otros, aranceles adicionales a la importación de productos de un país extranjero que venda o suministre directa o indirectamente petróleo a Cuba. A continuación damos lectura a la siguiente declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. La Cancillería castrista, en un cambio radical de tono, emitió una nota en la que dice que Cuba no alberga, no apoya, no financia ni permite organizaciones terroristas o extremistas. Cuba ha concedido asilo político o refugio a luchadores por los derechos civiles de los Estados Unidos.
Por supuesto que estas personas no serán retornadas a los Estados Unidos. Pero en el pasado se vanagloriaba de ser santuario de miembros de organizaciones calificadas como terroristas, incluso negándose al reclamo de extradición de varios fugitivos de la justicia estadounidense. En 2016, la cadena NBC entrevistaba en La Habana a Joan Chesimard, ya fallecida, miembro del partido Pantera Negra y posteriormente del Ejército Negro de Liberación, que fue acusada, condenada y sentenciada por el asesinato en mayo de 1973 en Nueva Jersey de un patrullero de carreteras. En 1979 escapó de prisión y posteriormente huyó a Cuba. This is my house. Charlie Hill le enseñaba en 2015 a la también cadena estadounidense CBS la casa que el régimen castrista le había dado, el que fuera miembro de la República de Nueva África. Un grupo militante separatista fue acusado del asesinato de un agente de la Policía de Carreteras del estado de Nuevo México, que lo detuvo en noviembre de 1971 mientras transportaba armas. Posteriormente, Hill, junto a otros 2 hombres, secuestraron en Albuquerque el vuelo 106 de TWA, que finalmente aterrizó en la isla. Cuba se volvió popular entre terroristas revolucionarios de izquierda y delincuentes comunes, que buscaban un país fuera del alcance de la aplicación de la ley de Estados Unidos. Fidel Castro les proporcionó refugio a decenas de ellos. Pero ahora dice la declaración del MINREX que cualquier interacción pasada que haya involucrado a personas posteriormente designadas como terroristas ocurrió únicamente en contextos humanitarios limitados. Luis Guardia, Martín Noticias. Estuvimos viendo este trabajo, este material, donde da un bosquejo realmente a algo que ha negado el régimen en escenarios internacionales, en Naciones Unidas, en eventos políticos internacionales, y que ha sido acusado precisamente por el gobierno de Estados Unidos de terrorista, y lo tienen incluido precisamente en una lista como país patrocinador del terrorismo. Y quiero conversar ahora con Julio, porque creo que los discursos y las máscaras se caen de esta manera. Ahí hay pruebas contundentes que realmente han estado vinculados a grupos terroristas, a separatistas dentro de territorios independientes, y es el punto principal de esta conversación. Para desmontar precisamente un régimen, un aparato como el aparato cubano, ¿qué hace falta? ¿Presión? ¿O hace falta algo más para acabar ya con estas 6 décadas de comunismo y de miseria? No, el régimen cubano, como había dicho anteriormente, ha tenido ante todo un funcionamiento simbólico para justificar la supuesta eh, capacidad de que el socialismo sea un modelo triunfante históricamente y tenga legitimidad moral y política. Es por eso que fue un régimen que funcionó de manera parasitaria, porque su función era esa, ¿no? Era hacer una imagen de propaganda en que la izquierda internacional pudiera referenciar el supuesto éxito del socialismo cubano como modelo, ¿no? Y como estructura social. Sin duda, este régimen está agotado y no tiene otra manera de funcionar que no sea precisamente la mantención parasitaria. Y una vez llegada esta mantención cortada, eliminada, le va a ser muy difícil salir adelante, rebasar esta crisis que es estructural, es agónica. Estamos asistiendo al final del castrismo. Yo pienso que el camino que ha iniciado Donald Trump funciona la presión, Julio, porque llevan, yo creo que más de las 6 décadas en el poder, llevan muchas décadas también con muchísima presión y no ha funcionado, y es la realidad. No, pero había acuerdos tácitos, de alguna manera tenían el paraguas soviético, luego el paraguas ruso, tenían cierta relación con China, pero estamos asistiendo al final del régimen. Es una crisis, y repito, no es una crisis coyuntural, es una crisis estructural, porque el castrismo no puede generar no tiene la más mínima capacidad de generar autosustento, y depende de la mantención, y esta ha sido cortada de manera abrupta. Habrá que ver, no creo que sea una crisis que pueda remontar, repito, sin que pueda buscar otras opciones, porque, repito, para que el castrismo funcione,
o tendría que seguir manteniéndose con auspicios del exterior. Si el castrismo una vez abre el juego político y permite elementos de mercado, cosa que hizo la Unión Soviética, que podía hacerlo porque el partido soviético era más distendido en ese momento, más abierto, quizás había más contradicciones dentro del propio juego del poder. Si el castrismo abre, se pierde el monopolio del poder en Cuba. Y es por eso que te digo, está en un punto de crisis y de quiebre porque estás entre la espada y la pared. O abre y hace reformas de mercado y destruye y entrega su monopolio político, o sigue en una resistencia en la que va a tener que implosionar por una lógica estructural. Quiero hablar ahora con Rolando. Fíjate lo interesante de esta parte, que el exilio cubano criticó muchísimo, y principalmente el exilio radicado aquí en la ciudad de Miami, criticó muchísimo los acercamientos de la era Obama. Yo te quiero preguntar específicamente porque creo que en esa época estuviste en Cuba, dentro de Cuba, con este acercamiento. De hecho, visitaste Estados Unidos precisamente, creo, en esos años por ahí. ¿Cuál es la diferencia entre esta nueva era y la era Obama? Porque si van a abrir la economía manteniendo a las mismas personas que son parte de la cúpula del poder, ¿cuál es esa diferencia para poder lograr lo que realmente pretende el exilio y el pueblo dentro de Cuba, que es la democratización final ya de la isla? Bueno, han sucedido muchas cosas. Una, primeramente, el poderío militar de los Estados Unidos se ha remontado de nuevo, como que tienen la fuerza para hacer que la democracia sea puesta en Latinoamérica, y usar a todos estos satélites como China y Rusia, que tienen y tanta influencia en Cuba. Una de las cosas que también ya es muy diferente es que las conversaciones, o que ha dicho el presidente Donald Trump con Lula dentro, es una conversación diferente al diálogo que tuvo. Recordemos que Obama lo que hizo fue iniciar el régimen cubano y venir a dialogar y poner algunas pautas. Donald Trump viene con otro tipo de lenguaje. Es el que utilizó en Venezuela, que está en Venezuela, como que podemos ir a buscarte si no hacen las cosas, si no hacen lo que estamos diciendo. Ya lo he dicho, hasta Marco Rubio ha hablado con Delcy Rodríguez, y ahora el régimen está en la parte ofensiva, tiene miedo. Lo mismo en Estados Unidos, que no ha nada, que no había solamente ha utilizado las palabras y diálogo, sino que ya puede tomar acciones. Es lo que ha cambiado, por ejemplo. Interesante, de verdad. Por cierto, les tenía prometido hace unos minutos un trabajo donde el medio de prensa cubano Martín Noticias estuvo en las calles de la capital buscando criterios de los cubanos que están dentro de la isla y preguntándole principalmente qué piensan con todo lo que está ocurriendo y qué desean para Cuba. Veamos y después regresamos. Quiero decirle que todo ha salido al revés, aquí todo anda mal. Todo anda mal porque el país no avanza, el país lo que va para atrás. Cambio este país, que todo mejore, haya salud, que mejore la salud de este país, un cambio general. Se necesita Cuba para convertirse en un país próspero, irse los dictadores, y unirse los cubanos y luchar por la libertad del pueblo cubano. Ver una Cuba libre, que todo el pueblo tenga los mismos derechos, más las necesidades primordiales como alimentación, salud pública, que tomen el nivel que llevan, porque estamos deprimentes. Mi mayor deseo en sí, libertad para esta tierra. Yo, que soy hija de revolucionario, porque mi papá luchó por esto y mi mamá, me siento muy, vaya, ¿para qué decirte? Ya la decepción de este país ha sido muy grande. Para mí, yo estoy decepcionado de este país. Lo único que espero es que, lo digo sinceramente, que el gobierno se caiga ya para ver si son los americanos o son ellos los culpables, ¿verdad? Es todo lo que digo como cubana que soy. Bueno, el mayor responsable es el sistema del gobierno, el presidente y toda su camarilla, que son los que están presionando al pueblo cada día más con estas medidas unas tras otras, que lo hacen para tratar de incomodar al pueblo. Bueno, si esto sigue como va, no vamos a tener Cuba. Lo que vamos a ver es una destrucción total, porque no hay un avance en nada.
A mí me encanta y disfruto muchísimo. Sé que también a mis panelistas también lo disfrutan como lo disfruto yo porque soy un cubano exiliado aquí en la ciudad de Miami. Ver cuando la prensa independiente sale con micrófono en mano a buscar esos comentarios y ustedes no me van a dejar mentir, Julio. Hace mucho tiempo vemos cómo ya la gente dejó de creer en el sistema. Voy a regresar contigo y precisamente quiero tu punto de vista de lo que acabas de ver con este video. Sí, es un proceso sin duda que padece todo régimen totalitario cuando se acerca a su final, ¿no? El proceso de desencanto social de un proyecto que prometió ser de utilidad para la sociedad y ver que no puede cumplir ni con las más mínimas capacidades y garantías para su propia sociedad, que no le puede garantizar ni siquiera una hora de fluido eléctrico, un plato de comida decente, por supuesto. Así terminan, ¿no? Y el público empieza a perder el miedo, pero no por valentía, sino por pura desilusión, por pura crisis, ¿no? Y es eso, ¿no? Pasó lo mismo en la Unión Soviética y pasó en todos los satélites soviéticos también, en todas las repúblicas que fueron desprendiéndose del comunismo, ¿no? Este desencanto social que si no es bien administrado y si no llega a un punto de reforma y de salida pactada, pues termina también en una situación violenta, que es lo que también se debería evitar en este caso. ¿Cómo se vive? Y quiero que este punto me lo aborde Rolando Cáceres. ¿Cómo se vive dentro de Cuba una prisión política? Porque hay mucha gente que sabe que en Cuba hay una dictadura, pero pocos conocen cómo vive realmente una persona que sea contestataria del gobierno y que vaya encarcelado injustamente. Y lo quiero tocar porque por estos días hemos visto cómo el régimen de Venezuela, el régimen de Chávez, fundado por Chávez, por supuesto, sigue siendo chavista, ha empezado a excarcelar presos políticos. Yo he visto videos que de verdad son bastante fuertes porque vi un video que a mí me tocó muchísimo. Un preso político excarcelado del Helicoide, ese centro de torturas ahí en el centro de Caracas, donde no reconoció a su familia. Y es bastante fuerte. ¿Cómo se vive la prisión política dentro de Cuba, Rolando? Bueno, son momentos fuertes, nada que ver con la prisión política de los años 60, 70, pero como te digo, lo que pasé en esos años en la prisión, estaba en el 5 y medio de la carretera de Luis Lazo, en Pinar del Río, en la prisión provincial, donde ahora Michael Osorbo también está en esa prisión, ahora lo tienen en Kilo 8, son dos prisiones que hay en Pinar del Río. Bueno, el día a día de un preso político es marginado, estás en constante no solamente esperando el ataque informado, sino también de los presos comunes. Presos comunes le dan algunas veces órdenes para vigilarte a la hora de dormir, a la hora de comer, a la baño. Son personas que están constantemente mirando qué hace el político, como nos dicen la mayoría. Hay otros presos que nos apoyan, pero somos muy marginados dentro de la prisión. Constantemente estamos vigilados. El acoso hasta la justicia física. Yo, por ejemplo, en defensa, porque la doctora del penal atendiera a los enfermos en mi cubículo, solamente por salir los derechos reclusos de tener atención médica, enviado por el jefe de la prisión con un grupo de oficiales más del interior, que incluso me dieron un botazo, una patada por la boca, de los dientes, me parte de la nariz, incluso, y nadie hizo nada. Vi un post de una persona cuando estaban hablando de este video del joven cuando salió de la prisión política en Venezuela, que no reconocía a su familia. Me acordaba de cosas que pasan dentro de la prisión y la mayoría son cubanos, porque recordemos también que el régimen ha negado, como ha negado que tenía terroristas, ha negado también de que ha exportado militares o miembros del MININ a Venezuela, Nicaragua, para mantener el aparato represivo en esos países que están especializados, tienen un doctorado en lo que es la tortura física y psicológica,
Yo me alegré cuando de estos 32 que estuvieron en Venezuela y fueron ultimados por los Delta, había un pinareño que me torturaba, Wow. estuvo en Pinar del Río. Y yo me sentí, no me alegro de la muerte de ningún humano, pero en ese momento me sentí bastante aliviado. El karma vino y dije, bueno, la justicia divina le llegó su momento. Esta persona no estaba en Venezuela solamente para apoyar a Maduro, sino también para exportar las técnicas de tortura a los esos jóvenes que se alzaron en Venezuela. Eso es decir, que Cuba es exportado el aparato, no solamente lo usado en Cuba, usado en otros países. Y las prisiones, a la diferencia del COVID y aquí, es que en Cuba no, el preso político es cobrado incluso hasta por la misma población penal, y las familias también, no solamente el preso, sino la familia también sufre esas tortura psicológica. De verdad que lo siento muchísimo, porque cada vez que contamos y vemos testimonios como el tuyo, sabemos que es prohibido olvidar, y es una frase que realmente el exilio histórico ha usado durante muchísimo tiempo, porque no podemos permitir, los que queremos la democratización dentro de Cuba, los que hemos aportado un granito de arena a la libertad de la isla, a lograr la libertad de la isla, no podemos permitir que esta gente se vaya a través de una negociación, se asente en un tercer país y no pague todo lo que le han hecho a cubanos como José Rolando Cázares, que lo acaba de contar en el espacio. Vamos a la pausa y regresamos enseguida. Usted no se aparta, por favor.